Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Milton Márquez y en este video hablaremos sobre la tabla periódica. Analizaremos la periodicidad de algunas propiedades desde el punto de vista de la configuración electrónica y la carga nuclear efectiva. Para poder explicar detalladamente el tema, utilizaremos la siguiente tabla periódica virtual en 3D. Antes de adentrarnos en las propiedades periódicas, revisaremos de manera introductoria lo que es la ley periódica. Y bueno, es la base de la tabla periódica de los elementos, ya que nos indica que las propiedades químicas y físicas de los elementos tienden a repetirse de manera sistemática a medida que se incrementa el número atómico. Existe una serie de propiedades que son denominadas propiedades periódicas y dependen de dos factores principales, como lo mencionamos anteriormente. Por un lado tenemos la configuración electrónica y por el otro la carga nuclear efectiva. Primero hablaremos sobre la configuración electrónica. Es la que indica la manera en donde los electrones se estructuran, comunican u organizan en un mismo átomo que está de acuerdo con un modelo de capa electrónica. Debemos considerar que la configuración electrónica nos proporciona la distribución de los electrones en las diferentes capas de un átomo en un elemento específico. La configuración electrónica es fundamental, ya que nos permite reconocer qué elemento es excelente para combinar con otros elementos. Por otro lado tenemos la carga nuclear efectiva, que se refiere al potencial nuclear efectivo que siente cada electrón debido al apantallamiento del resto de electrones. Es la carga real que mantiene un electrón unido al núcleo, es decir, la carga positiva que siente un electrón dado en función de su entorno electrostático. Existen dos contribuciones al entorno electrostático. Por un lado tenemos una componente atractiva, que consiste en la carga nuclear formal y está representada con la letra Z, y una repulsiva conformada por la contribución del resto de electrones, denominada apantallamiento o efecto pantalla, y está simbolizada con la letra A. Crece al moverse a lo largo de un periodo de izquierda a derecha y está dada por la fórmula presentada en pantalla. La carga nuclear efectiva en un mismo grupo varía poco, debido a que a pesar de que la carga nuclear aumenta bastante, al bajar también lo hace el apantallamiento. De esta forma terminan contrarrestándose, es decir, crece al moverse a lo largo de un periodo de izquierda a derecha. Las primeras propiedades de las que hablaremos son los puntos de fusión y ebullición. Entendemos por punto de fusión a la temperatura a la que el elemento cambia de la fase sólida a la fase líquida, a la presión de una atmósfera. Se mide en Kelvin en el Sistema Internacional de Unidades. Por otro lado, el punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido iguala a la presión atmosférica. Las tendencias en los puntos de fusión y ebullición pueden ser usadas como una medida de las fuerzas de atracción entre átomos o moléculas. Por ejemplo, en los halógenos, que son el grupo 17, los puntos de fusión y ebullición se incrementan, por lo que a temperatura ambiente el flúor y el cloro son gases, el bromo es un líquido y el yodo es un sólido, a medida que se desciende por este grupo periódico. Por otro lado, en el grupo 1A hay una disminución de los puntos de fusión y ebullición al descender por el grupo. La razón es que existe un debilitamiento de los enlaces metálicos. En el segundo periodo, los puntos de fusión se incrementan a medida que se avanza de izquierda a derecha a lo largo del periodo para los primeros 4 elementos. De esta forma, los puntos de fusión después disminuyen de manera drástica para el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, y debemos considerar que todos ellos son moléculas diatómicas. También, el punto de fusión más bajo es el del neón, que es monoatómico.
De manera general, podemos entender que al moverse de izquierda a derecha a través de un periodo, los puntos de fusión se incrementan a medida que las fuerzas de atracción cambian desde enlaces metálicos con electrones libres a sólidos, y después los puntos de fusión van a descender de manera brusca en los no metales, ya que tienen fuerzas de atracción muy débiles. En la presente tabla podemos comprender de manera general cómo se comportan los puntos de fusión y ebullición en la tabla periódica. A mayor carga nuclear, mayor es el grado de compactamiento de los átomos, y esto está directamente relacionado con los puntos de fusión y ebullición, por lo que se relacionan con el tamaño de los átomos. La siguiente propiedad de la que hablaremos es del radio atómico. Este concepto puede generar confusión, ya que depende del tipo de enlace en el que el átomo participe. Primero tenemos al radio metálico, que es la mitad de la distancia entre núcleos de átomos vecinos en el seno de un metal. A esto le llamamos empaquetamiento metálico. Tenemos también al radio covalente, que es la mitad de la distancia entre dos átomos iguales que forman un enlace covalente. Por otro lado tenemos al radio iónico, del que hablaremos más tarde, pero debemos considerar que es la distancia entre el centro del núcleo del ion y el electrón estable más alejado del mismo. Finalmente tenemos el radio de van der Waals, que es la mitad de la distancia entre los núcleos más cercanos entre dos entidades moleculares distintas. Entendemos que el radio atómico identifica la distancia que existe entre el núcleo y el orbital más externo de un átomo. Podemos considerar al átomo como una esfera rígida y podemos usar la ecuación de una esfera, que es volumen es igual a 4/3 de pi por radio al cuadrado, donde R es el radio del átomo o distancia entre núcleos o núcleo-electrón. Si el átomo es metálico, el radio es la mitad de la distancia entre los centros de dos átomos adyacentes. Pero si el átomo es no metálico, el radio es la mitad de la distancia entre los centros atómicos de una molécula diatómica homogénea. Es necesario considerar que el radio de un átomo depende del valor del número cuántico principal. El radio de un átomo va a aumentar al descender en un grupo o familia. Esto significa que hay un aumento en el valor de n, debido a que los electrones se ubicarán en orbitales de mayor tamaño y consecuentemente se encontrarán más lejos del núcleo. En un periodo, el radio atómico va a disminuir de izquierda a derecha. Esto significa que desde que se comienza a llenar el orbital S1 hasta que termina en el orbital P6, en un mismo periodo. Considerando esto, los electrones de valencia se colocan en el mismo nivel de energía, de tal forma que el tamaño no va a incrementar, pero conforme se desplaza a la derecha, el valor de Z va a aumentar y también lo hará el número de protones. Los protones ejercerán mayor fuerza de atracción sobre los electrones, haciendo que cada vez estén más próximos al núcleo, comprimiendo el átomo y disminuyendo su tamaño. Aquí podemos observar cómo se comporta el radio atómico en la tabla periódica. Es fácil observar que conforme va hacia la derecha en un mismo periodo de la tabla periódica, a pesar de que el número atómico aumenta y por lo tanto también aumenta el número de electrones, el radio atómico disminuye. La razón es simple. Al aumentar cada vez más en una unidad el número de protones del núcleo, la llamada carga nuclear efectiva es cada vez mayor. Por esta razón, el núcleo atrae a los electrones con mayor intensidad, contrayéndolo. Al descender en un grupo de la tabla periódica, también aumenta la carga nuclear efectiva, pero el número de electrones adicionados con respecto al elemento anterior del mismo grupo aumenta en una capa completa. El efecto de añadir nuevas capas electrónicas es predominante, y cada vez más se distancian del núcleo atómico y el radio atómico es mayor cuando bajamos en un grupo. Al desplazarnos por el periodo, la carga nuclear efectiva aumenta, ocasionando que el radio atómico disminuya.
Ahora pasamos con el radio iónico. Entendemos que el radio iónico es el tamaño de una especie química que captó o cedió electrones del nivel de mayor energía. Para entender mejor esto es necesario ejemplificar con un elemento y un ion. Comparemos el litio. Observamos que el litio tiene dos niveles de energía y el ion litio tiene un nivel de energía. Ahora podemos entender que el elemento tiene más niveles de energía y que el ion tiene menos electrones que el elemento. Por lo tanto, el ion tiene menor tamaño que el elemento. En un catión, el radio es menor que el radio del átomo neutro para un mismo elemento. Pero en un anión la variación es contraria, ya que la especie con carga negativa tiene mayor tamaño que el elemento. Ejemplificando, al comparar el átomo de flúor con su anión estable, tenemos lo siguiente. El átomo de flúor, después de analizarlo, notamos que presenta 9 electrones y 2 niveles de energía, y el anión estable tiene 10 electrones y hay una expansión en la nube electrónica. De esta forma podemos entender que tanto el ion como el átomo tienen igual cantidad de niveles de energía. Ambos tienen igual número atómico, pero aquí hay una diferencia ya que el anión presenta más electrones que el átomo. También podemos notar que la carga nuclear efectiva es mayor en el átomo. Debemos considerar que el radio de un anión es mayor que el radio del átomo neutro para un mismo elemento. En la siguiente tabla periódica podemos observar la tendencia del radio iónico. Aumenta de arriba hacia abajo en los grupos, pero para los periodos es necesario considerar los cationes y los aniones de cada elemento. Cuando los átomos pierden electrones, dejan de ser eléctricamente neutros y quedan cargados positivamente formando cationes, debido a que el número de protones es mayor que el de electrones. Existe una desigualdad entre protones y electrones, y esto provoca que el radio atómico disminuya debido a que la carga nuclear efectiva aumenta. Por otro lado, cuando un átomo de un elemento gana electrones, se forma un anión. El radio atómico tiende a aumentar. Esto se debe a que los protones deben atraer hacia el núcleo a un mayor número de electrones que los que atraían en el átomo neutro, por lo que la intensidad con lo que los atraen es menor. La energía de ionización es la energía que es necesaria suministrarle a un átomo para arrancarle un electrón de su capa de valencia, convirtiendo el átomo en un ion positivo o en un catión. Corresponde a la mínima energía necesaria para extraer un electrón desde el estado fundamental o ion gaseoso. El proceso de ionización es endotérmico, por esta razón va a necesitar energía extra para que ocurra. Por ejemplo, en el aluminio, los valores de la energía de ionización van a depender de una combinación entre la carga nuclear efectiva, el radio atómico y la configuración electrónica. De manera general, el proceso de ionización está dado por la ecuación presentada en pantalla. Esta es la tendencia de la energía de ionización. En un grupo, la energía de ionización va a disminuir de arriba hacia abajo debido a que aumenta el tamaño del átomo y es más fácil remover un electrón externo, y aunque al aumentar el número atómico aumenta la atracción del núcleo sobre los electrones, este efecto que aumenta la energía de ionización se ve disminuida por el aumento del efecto de apantallamiento. En un periodo va a aumentar de izquierda a derecha, pues aumenta la carga nuclear efectiva, mientras el efecto de apantallamiento permanece constante y se incrementa el aumento gracias a la disminución del tamaño del átomo. De manera general, la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha.
También podemos considerar que la energía de ionización disminuye cuando el radio atómico aumenta y la energía de ionización aumenta cuando el radio atómico es pequeño. La afinidad electrónica es la energía que se desprende cuando un átomo neutro gana un electrón y se convierte en un anión. Corresponde a una medida de la tendencia de un átomo a captar un electrón. Cuanto mayor es la afinidad electrónica de un átomo, es más probable que se convierta en un anión estable. Es la energía intercambiada generalmente liberada, puede ser negativa o positiva. Cuando un átomo X en estado gaseoso gana un electrón y se convierte en un ion negativo, llamado anión. La afinidad electrónica puede definirse como la energía requerida para separar un electrón de un anión gaseoso y está dada por la ecuación presentada en pantalla. La tendencia de la afinidad electrónica. En un periodo va a aumentar hacia la derecha. Debido al aumento de la carga nuclear efectiva, la nube electrónica se contrae. De esta forma, cuando más a la derecha estamos en el periodo, más cerca del núcleo se hallará el nuevo electrón incorporado, por lo que se verá atraído con más fuerza. En un grupo aumenta hacia arriba, debido a que también los átomos superiores son más pequeños y atraerán con más fuerza al nuevo electrón incorporado, siendo el proceso más favorable para estos átomos pequeños. Podemos describirlo así: la afinidad electrónica aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. O de igual forma podemos considerar que la afinidad electrónica disminuye cuando el radio atómico aumenta y que la afinidad electrónica aumenta cuando el radio atómico es pequeño. Finalmente tenemos la electronegatividad. Es la tendencia que ejerce un átomo en una molécula para atraer electrones compartidos hacia su nube o densidad electrónica. La electronegatividad nos indica la capacidad de los átomos de un elemento para atraer hacia sí el par de electrones que comparte con otros átomos en un enlace. Lo contrario alude al concepto de carácter metálico, también llamado electropositividad. Pauling estableció una escala de electronegatividades entre 0.7 que pertenece al francio y 4 que pertenece al flúor. La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha dentro de un periodo y disminuye de arriba hacia abajo dentro de un grupo. Entre menos carga nuclear efectiva tenga un elemento, menos electronegativo es. Esto lo podemos explicar de la siguiente forma. La electronegatividad depende de la cantidad de protones en el núcleo y del tamaño del átomo. Entre más grande es el átomo, más electrones presentes, más apantallamiento, menor la carga nuclear efectiva y menor la electronegatividad. En la siguiente tabla periódica podemos resumir lo explicado en el video. Es fácil notar que la afinidad electrónica, la energía de ionización y la electronegatividad tienden de manera similar. El radio atómico y el radio iónico también lo hacen en los grupos, pero para los periodos es necesario considerar en el radio iónico los cationes y los aniones de cada elemento. Esta actividad me hizo recordar buenos momentos en los que traté de entender mejor cómo funciona la tabla periódica. Cuando era niño diseñé una manera de aprenderme los elementos, que fue mediante un juego de mesa conocido como lotería. Es una tabla periódica que aún conservo y los resultados son como los presento en las imágenes. Para finalizar, el simulador utilizado para explicar este video es realmente muy práctico.
Tiene muchas funciones como el hecho de que presenta la molaridad y algunas otras características del elemento que seleccionemos, como el símbolo químico, el periodo o la familia. Concluyo mi presentación con una frase célebre de Marie Curie. La vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y que esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste. Muchas gracias.